con tu mano poderosa, Señor, en todos los jóvenes, Señor, que están en la calle con drogas, Señor, que podemos, Señor, llevarlos en oración, Señor Jesús, para que seas tú, Señor, poniendo tu mano poderosa, Señor Jesús. Sigue bendiciendo el pan de cada día, Señor. Bendice, Señor, y te damos esta ofrenda, Señor. La presentamos delante de ti, Señor, que seas tú multiplicando a cada uno de los hermanos que va a dar, Señor Jesús. Amén. Amén. Déjame darle aquí. Eres Dios Eterno, solo tú eres bueno, Dios inagotable. Eres tú, no te separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable. Eres tú, nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Démosle gloria y honra al Señor en esta hora. Ahí me disculpa que Isaac sigue corriendo para arriba y para abajo. Me gusta correr. Amén. Vamos a estudiar algo. Estamos en las clases de liderazgo. Estamos comentando y estamos hablando desde el principio del llamado de Dios. Aquí hay un grupo grande esta noche. Amén. Y eso le damos gloria al Señor por este grupo, porque Dios está haciendo algo. Muchos de nosotros venimos a la casa del Señor porque queremos refrescar la presencia. Estamos buscando del Señor, de su amor. Estamos buscando su relación con Él. ¿Cuántos de ustedes han sentido el llamado de Dios en su vida? ¿Solo uno o dos? Nada más. Nadie más. Desde que nació, desde que la fundación del mundo, dice que antes te concentrabas en el vientre de tu madre te conocí. En Jeremías 1:4. Antes que te conociera, Él nos conoció. Amén. Vamos a repasar algo que estábamos bíblicamente estudiando la semana pasada, y es el patrón bíblico en las áreas que Dios designa a los líderes y sus capacidades. Cada líder, cada persona, usted es el hombre de la casa, usted es la mujer de la casa, usted es un líder, ¿sí o no? Cuando usted tiene un liderazgo, el liderazgo comienza desde la casa. Aleluya. Vamos a leer números 1:50, números 3:10, que lo tenga. Voy a dar una serie de escrituras para poder entrar esta noche. Números 1:50, números 3:10, primera de Samuel 6:21. Tres escrituras, una tras de otra. Y cuando lo tenga me avisa antes de comenzar. Vamos a entender que en esta visión de las escrituras está el llamado de Dios mismo a sus líderes. El llamado de Dios a cada uno de nosotros. Hay algunos de ustedes que han pasado un proceso desde la salvación, desde que en el momento que aceptaron a Jesús en su corazón. Cuando aceptaron a Jesús en su corazón, ahí hay un llamado ya. Hay un llamado a no regresar a donde estaba, un llamado a seguir a Jesucristo por el resto de sus días, ¿sí o no? Aleluya. Cuando usted dice, Señor, te acepto como mi Salvador personal, ahí empezó un llamado. El llamado es mantener y seguir una relación con nuestro Señor. Dice en números 1:50, pondrás a los levitas. Estas palabras de designar, separar, llamar y enviar darán visiones. Darán visiones que el Señor muchas veces da. Y el designar, Dios designa. Dios designa. Dios designa. Y a veces el Señor designa algo en nuestra vida. Muchas veces acabar con el pecado, muchas veces seguir perseverando.
No sé cuántos de ustedes han perseverado en su fe últimamente. Pero la fe es la que los tiene parados a cada uno de nosotros. Nuestra fe en Dios, nuestra fe en Jesucristo y nuestra fe en saber que hemos sido designados por Dios para un llamado, para una asignación. Hay personas que tienen el llamado de orar. No sé cuántos oran aquí. Hay personas que han sido llamados de sanación. ¿Usted ha visto los servicios proféticos? Cuando la palabra profética va delante de Dios y detrás y delante de usted, dice el Señor, te va a usar. El profeta le ha hablado. Hay palabras que han sido proféticamente marcadas en su vida. Déjeme decirle, cada uno de ustedes tiene un llamado. Cada uno de vosotros. Número 3:10 dice, constituirás, dice Aarón y a sus hijos para que ejerzan su sacerdocio. Ese es el llamado del Señor. En el Viejo Testamento. Vamos a ver que la iglesia, no sé cuántos de ustedes han visto ancianos en la iglesia. ¿Cuántos vienen ancianos? ¿Cuántos son ancianos en la iglesia? Ancianos en la iglesia no quiere decir que usted ya es de edad, sino anciano en la palabra. Ha crecido en la palabra. ¿Cuántos han crecido en la palabra en el Evangelio? Y han llegado a una edad y están todavía creciendo en la palabra. Hay un modelo distinto para el liderazgo de la iglesia, como el Nuevo Testamento. Vamos a decir que en el lugar de ser recomendado específicamente, el Nuevo Testamento menciona dos posiciones oficiales en la iglesia: los diáconos y los ancianos. Diáconos y ancianos. ¿Alguien tiene idea de quiénes son los diáconos? Los diáconos son personas con buen ejemplo, que su ejemplo tiene que mostrar a los demás una buena actitud para servirle a Dios. Hay una de las cuales está, por ejemplo, ser ya renovado en Cristo. Bueno, eso es lo que sea renovado en Cristo. Bueno, hay más cosas. ¿Alguien tiene algún otro concepto o alguna? ¿Podemos seguir? Que ha recibido la segunda de las órdenes mayores que le otorga la iglesia y que tiene entre sus funciones anunciar el evangelio, bautizar, asistir a la cabeza de la iglesia, distribuir la comunión y dar testimonio cristiano ayudando a los más pobres. Es la labor del diácono, más que todo asistir, tener un buen carácter, el servir, ¿verdad? El servir a los líderes, el servir a la iglesia. No solamente a los líderes, a la iglesia. Esa es la labor del diácono. Tenemos diáconos, tenemos ancianos, tenemos también, podemos llamar, ¿verdad? Podemos llamar pastores, los hay, y supervisores, porque cada pastor tiene supervisión. El llamado de Dios al pastoreo tiene una supervisión no solamente de Dios, pero una supervisión dentro de la doctrina, dentro del llamado, dentro de la iglesia. Pero algo que podemos decir cuando el Señor ha designado, ¿verdad? Va a dar la visión a cada uno de nosotros, va a dar la visión a los líderes. No sé si alguno de ustedes ha tenido un líder que ha venido y le ha dicho, hay una visión en tu vida, o hay un llamado en su vida. Hay un llamado en su vida. ¿Cuántos de ustedes han tenido esa palabra de un llamado en su vida? Amén. Ok, ¿alguien me puede dar un ejemplo? ¿Qué escuchó usted? ¿Qué tipo de llamado en ese momento fue revelado por el profeta para usted? A mí, cuando estábamos en la iglesia con la pastora Yayi, yo iba de visita y era un culto, ¿cómo se dice? Pues era para toda la iglesia, pero no llegó toda la iglesia. Llegaron nomás, ¿cómo se dice? Poquitos, y vino al que traía la palabra, no sé si era pastor, la verdad que ni sé cómo se llamaba él, y de allá me dijo así, pero ya la pastora ya allí me había dicho, tú tienes el don, me dijo, de interceder, me dijo. Y dije dentro de mí, ay, ella quedará que yo ore por ellos, pero yo en ese tiempo era una bebé espiritual. Y no tardó mucho, creo que fue al año, vino otro, en ese tiempo fue cuando vino es como un profeta y me dijo, hoy me dijo, te unjo, intercesora, me dijo. O sea, fue confirmación de lo que ya me habían dicho. Y pasó el tiempo y otras personas me lo han dicho, bueno, y de hecho hasta usted un día me dijo eso. Y eso es que es un don que Dios da
para orar, para interceder por las personas, que a veces nosotros no sabemos el proceso, pero es Dios el que nos hace el sentir por el orar por las demás personas. El llamado de intercesión, ¿verdad? Tiene muchas ramas, eso es un estudio que vamos a hacer, porque cada llamado, cada regalo que el Señor da tiene una específica razón, por qué y para qué. Amén. El llamado de liberación es otro, el de sanación es otro. Algunos de ustedes han tenido ese llamado de sanación, y el llamado de sanación es porque hay intercesión. Usted intercede. Nadie va a sanar por sanar, porque el Señor lo va a usar. Pero usted tiene que tener una relación íntima con el Señor. Aparte de eso, ese regalo le es dado, y ese regalo con el tiempo se va a ir ejecutando en su vida. Entonces, naturalmente, espiritualmente, su vida tiene que tener un alcance donde hay un requerimiento para que el poder de Dios obre, para que el poder de Dios se ejecute en el servicio. Por eso es que el llamado del liderazgo es a servir, es cierto, a servir. Y cuando usted sirve a su iglesia, usted no le sirve al hombre, usted le sirve a la iglesia. La iglesia son los fieles, aquellos que están llegando, aquellos que están con usted, al hermano. No sé cuántos de ustedes interceden por su hermano. Hay personas aquí que oran, hay personas que oran por mí, creo. Hay personas que oran por los pastores, hay personas que oran por las almas, ¿verdad? No sé cuántos de ustedes tienen ese regalo de naturalmente orar por el servicio de los domingos. ¿Cuántos lo tienen? ¿Cuántos oran por el servicio antes de comenzar? ¿Cuántos antes? Porque yo sé que mi hermana antes de venir a alabar, ella ora y le pedí al Señor vino discernimiento para ver qué alabanza ella va a desarrollar para que el poder de Dios se manifieste, ¿sí o no? Si no tenemos oración, no hay dedicación, no hay servicio. Tenemos que enfocarnos en eso. Lo que está diciendo mi hermana Rosa de este lado, el carácter del líder se tiene que conocer. ¿Y el carácter del líder de qué manera se conoce? En el servicio. Usted siempre tiene que estar presente. Usted siempre tiene que estar abierto su corazón para servirle al Señor, no al hombre. Si usted va a enfocarse a servirle al hombre, usted no está sirviéndole a Dios. Usted le está sirviendo a usted mismo y le está sirviendo a su propia carne, o está sirviendo a sus propias emociones. Pero cuando nosotros nos despojamos nosotros mismos, por eso es que Jesucristo, Dios, ¿cómo se llama? Encarnado en la carne, siendo Jesucristo, y la presencia del Espíritu Santo, la Trinidad, en 3 en 1, ¿verdad? Nos muestra el servicio, de cómo Dios, siendo Dios, humildemente, se despojó, dice la palabra. Dice que se despojó de sí mismo. Siendo Dios en la carne, se despojó de sí mismo. Siendo en la carne, y después de ahí, después de la carne, ¿qué hizo? Se despojó. Hello. Sí. Eso es lo que hace. Algo que podemos entender en esta forma de Dios, llama y separa. Dios llama y separa al que tiene el llamado. Dios te separa. Y muchas personas pueden desarrollar ese llamado de separar. ¿Por qué Dios te separa? El testimonio del hermano hoy, cuando él fue libre de las drogas y el alcohol, ya Dios te separó, ya Dios te libró. Hay muchos de nosotros que hemos sido libres del pecado, de las garras del pecado. Es ahí donde hemos sido libres para el servicio de Dios. Cuando Dios te libera de cualquier motivo, de droga, alcohol, de lo que sea, no te está deliberando porque somos buenas personas, es porque nos escogió. Amén. Somos escogidos, y el proceso de ser escogidos va a llevar ese punto de ser escogidos a ser deliberados, de ser deliberados a ser transformados. ¿Y transformados por qué? Por su amor. Transformados por su amor. Transformados por su gloria, para que su gloria se revele, para que su gloria permanezca. Por eso que el proceso de preparación es duro para muchos. El proceso de deliberación para muchos es largo, porque Dios quiere deliberarnos. Hay muchos que nosotros podemos estar todavía en nuestro propio pensamiento y Dios empieza a lidiar con nosotros. No sé cuántos de ustedes han sentido que Dios lidia con usted mismo. Usted lidia, aunque no le gusta, Dios lidia con uno. Puedo decir muchos años atrás, todavía hasta este tiempo, Dios lidia con el carácter de cada uno. Cuando el carácter de uno no está alineado al carácter de Dios. Empieza uno a pedirle al Señor que cambie para que el Señor se glorifique. A través del proceso de preparación, el Señor debe primero llamar a la gente para su trabajo. Por medio de la mano del Señor,
¿A través de qué? Del delineamiento de Dios. Una persona pone su vida en el servicio de Él. Cuando usted pone su servicio en las manos de Dios, ¿es a qué? A confiar en Él. ¿Cuántos confían en el Señor? Amén. Usted confía en el trabajo. Usted confía en su salud. Usted confía que Dios va a proveer cuando usted le esté sirviendo. Hay personas que viven por fe. Pura fe. Pura fe. Si no, preguntémosle a Gracielita. Graciela ha tenido estas revelaciones de lo que el Señor tiene para con ella principalmente. Dios le dio la revelación de su casa, Dios le dio la revelación y ella le sirve al Señor. Donde quiera que la llamen, Graciela va y sirve. Y es hacer espacio para Dios, el tiempo para Dios. Creo que cuando nosotros ponemos el tiempo para Dios, Dios lo multiplica, déjeme decirse. Hasta más joven se siente uno, creo yo. Porque uno dice, ¿dónde pasaron los años? Usted le está sirviendo al Señor, usted no está sirviendo a nadie, usted le está sirviendo al Señor. Y Él sigue proveyendo, sigue enseñando los milagros. Déjame decirle, en mi familia han habido milagros, en mis hijos han habido milagros, en mi propia vida, sirviendo al Señor, he visto la mano poderosa de Dios. Milagroso. Hoy estamos buscando un milagro de Dios. Déjame decirle, empiece a poner las manos en el arado, como dicen, en el proceso. Aunque no nos gusta. Muchas veces, hay un papel y ese es un regalo de Dios, el servirle. Todos los sacerdotes, reyes, profetas, apóstoles, y siendo incluso escogidos por Dios, experimentaron una separación divina. Muchas veces el Señor nos separa de esa vida vieja que andamos. Dios nos separa a veces hasta de amistades. Dios nos separa a veces hasta de conflictos. Dios nos separa a veces de cosas que a Dios no le agrada, porque Él está preparando. Él te va a preparar. Cuando usted vea que Dios lo separa de algo es porque lo va a preparar. ¿Verdad? ¿Cuántos tienen metas? ¿Cuántos tienen sueños? ¿Cuántos tienen el sueño americano? ¿Cuántos lo quieren? ¿Cuántos quieren tener ese sueño que todo el mundo? Hay gente que no juega lotería, ¿okay? No estoy diciendo eso. Pero hay gente que tiene sueños, visiones. Hay gente que tiene una lista de cosas preparadas. Usted viene el final de año, ¿cuánto lo cree? ¿Qué hace la gente al final de año? Se pone a gastar, es uno, eso se ve. Pero lo otro que hace la gente tiene un plan, una lista para una nueva resolución. Un nuevo año, una nueva resolución. Y hay gente que ya desde ahorita tiene una resolución, enero, febrero, marzo, lo que van a hacer. Hay gente que tiene las vacaciones ya pagadas del año, ¿verdad, Manuel? Hay gente que está buscando los descuentos. Hay gente que ya sabe lo que va a hacer en enero, febrero, marzo, abril. Y todo eso, ese es nuestros planes. Esa es nuestra propia manera de ver nuestra situación. Pero en el plan de Dios es diferente. En el plan de Dios, Dios puede cambiar todos esos planes, déjeme decirle. Ese boleto aéreo va a tener usted que dejarlo, regalarlo. Aunque duele, no lo regale. Regálemelo a mí. Pero eso pasa a través de la separación divina de Dios. Cuando Dios va a llamar a alguien y Dios lo está preparando, lo va a buscar y se va a revelar con usted. Se va a revelar y se va a alejar de las cosas que a Dios, número uno, no le agradan, a Dios no son parte del plan de Dios. Usted ha sentido cosas que a veces usted tiene que dejarlas por el amor a Cristo. ¿Cuántos han dejado cosas por el amor a Cristo? ¿Te ha dejado? Muchos de ustedes dejaron muchas cosas atrás por el amor a Cristo. Muchos de ustedes ahora están entendiendo por qué Dios los ha traído con un propósito. ¿Por qué Dios está lidiando con usted personalmente? En todo este tipo, en todas estas áreas. Es el llamado, ¿qué es lo que tengo atrás? ¿Qué veo yo? Y condecerá a Aarón y a sus hijos para que ejerzan sus sacerdotes. Vamos a regresar ahí. Llamar, la palabra hebrea llamar significa abordar a una persona. Llamarla por su nombre. La palabra llamar es usada en las siguientes referencias, en Éxodo 3:4. ¿Se acuerdan cuando Dios llamó a Moisés? ¿Cuál fue la primera vez cuando llamó a Moisés? ¿De qué manera? ¿De qué manera Dios llamó a Moisés? ¿De qué tipo de revelación tenía Moisés para saber entender el llamado de Dios? A través de la zarza. Dios le habló. ¿Quién tiene Éxodo 3:4? Éxodo 3:4. Y después puede seguir el 5 también, en todo caso. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de un medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés, y él respondió: heme aquí.
y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Amén. Cuando Moisés se apareció, lo menos que pensaba Moisés que Dios le iba a hablar de esa manera. Y le habló a través de ¿qué? De una zarza ardiendo. Me voy a imaginar que usted esté al lado de un palo que arda, el fuego arda, y usted se asuste, ¿qué está pasando aquí? Y de repente Dios, ¿qué dijo? ¿Qué dijo Moisés? No te acerques, No te acerques. quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa Es es. tierra santa. Imagínense lo que el Señor le está hablando. No solamente le está hablando, le está diciendo, lo está situando, diciéndole donde está sentado es santo. El llamado tuyo es santo. El llamado tuyo es sagrado. Es Dios que te está hablando. Y yo creo que Moisés no dudó de su llamado. No podemos dudar del llamado de Dios cuando nos habla. Hay muchos que hemos tenido el llamado en revelación en un sueño. No sé cuántos de ustedes han tenido un sueño y ha visto el llamado de Dios. ¿Alguno de ustedes ha tenido una experiencia en un sueño? El llamado de Dios. A predicar nunca yo me lo imaginé. A dar clase peor. Pero sí tuve un sueño, déjame decirle, que iba a ser llamado a evangelizar. Ese regalo yo lo sabía y lo entendía porque Dios me lo había revelado en una noche. El llamado a evangelizar. Me miraba predicando en un estadio grande y había muchas almas. Y miraba que el poder de Dios era enorme, era infinito. Y miraba a las almas que clamaban y recibían a Jesucristo como su Salvador. Ese fue el sueño antes de ser converso, antes de conocer, antes de tener una relación con Cristo. Y 5 años más tarde, ese sueño se está cumpliendo al entrar a las prisiones. A mí me daba miedo entrar a las prisiones. Yo no voy a ir para allá. Y lo peor del caso es que me invitaron, no fue que yo quería ir, sino que me invitaron. Y cuando me invitó el pastor, Kevin Genesí, me dice, vamos a ir. Y cuando normalmente la aplicación dura 3 semanas para poder saber si uno puede entrar. Y al tercer día ya yo tenía la aplicación y decían que ya. Y dije, wow, qué rápido. Yo no voy para allá adentro. Me temblaban los pies, que yo no quería entrar allá. Porque era lo menos, no era porque tenía duda del llamado de Dios, sino el mismo miedo que a veces el mismo enemigo le pone a uno. Pero cuando uno deja ese miedo y le pide a Dios que Dios lo guíe, el Señor va a trabajar en nuestra vida. Si Dios te llama, como dice el hermano aquí, doble porción, te da doble porción de tu espíritu, Dios te va a dar doble porción de conocimiento. Esa es mi oración, que Dios te dé doble porción de conocimiento. Doble porción de su espíritu, doble porción de revelación. Ese es el llamado divino. La palabra hebrea llamar, ya lo sabemos, tiene varias referencias, pero la palabra llamar es usada en la siguiente referencia. En Éxodo, la palabra llamar, dijo Dios, llamó a Moisés en medio de la zarza, en medio de todo. En Éxodo 31:2, yo he llamado por nombre a Basaleel. Jehová llamó a Samuel también. Jehová llamó a Samuel, llamó a todos ellos. A Pablo, llamado ¿qué? A ser apóstol. ¿Se acuerdan que estábamos hablando del llamado de Pablo? ¿Quién era Pablo? Saúl. Perseguía a la iglesia. Castigaba a cristianos en la sinagoga. Hello. ¿Se puede imaginar que alguien pueda tener una revelación de la palabra de Dios? Hay personas que hay personas que conocen la palabra de Dios, pero no la caminan. Esa no es una revelación. La revelación es cuando Jesucristo es nuestro Señor y Salvador, y hay una revelación completa del propósito de cada uno de nosotros. Hay personas que incluso antes de conocer a Jesucristo tenían una revelación para ser salvos. A veces el Señor te está llamando, está tocando las puertas de tu corazón, como Revelaciones 3:20. Él está tocando la puerta de tu corazón, diariamente. Diariamente Dios está tocando la puerta de tu corazón. Y déjeme decirle, llegó un momento en mi vida que dije yo, la gracia de Dios no es para siempre. La misericordia de Dios no es para siempre. Llega la misericordia de Dios no sé hasta cuándo. Si sigo jugando con fuego, si sigo haciendo las cosas que me gusta hacer. Ahí fue donde yo, en mi propio corazón, tuve una convicción de dejar y someterme al llamado. Había momentos que hasta cuestionaba el llamado, le pedía al Señor, ¿y por qué yo? ¿Por qué no llamaste a otro? Cada uno es escogido. Cada uno tiene una asignación.
Cada uno tiene un llamado diferente. Cada uno tiene un propósito. El plan de Dios se va a cumplir en la vida de cada uno de nosotros. Jeremías 29:11. Porque yo conozco los planes que tengo para quién, para con vosotros. Y los planes de Dios para con vosotros son planes de qué? ¿De qué? De bien. De bien, de bien. No son planes malos, son de bien. El plan de Dios es para bien, el plan de Dios es para prosperar, el plan de Dios es para... Todavía sigue, vamos. Jeremías 29:11, 12 y 13. ¿Quién lo tiene? Ahí entendemos que el plan de Dios es perfecto para con nuestra vida. El plan de Dios se va a cumplir. ¿Cuántos creen que el plan de Dios se va a cumplir en su vida? Démosle gloria y honra esta noche, vamos. Démosle gloria y honra porque se va a cumplir. Se va a cumplir. El plan de Dios se va a cumplir. El enemigo está a nuestros pies. Hello. El enemigo está a nuestros pies esta noche. Yo salgo donde estoy. Dios va, mi casa le van a servir a Jehová. Hello. Es ahí donde tenemos que entender. Como dice Jeremías 29:11, 12 y 13. Dice, entonces me invocaréis y vendréis. Y oraréis a mí y yo os que oiré. No solamente el plan de Dios es de darnos que un plan bueno y un futuro. Pero dice que vamos a invocarlo, vamos a llamarlo, vamos a orar. Y cuando oremos, lo vamos a encontrar. Amén. Lo vamos a encontrar. Usted no encuentra a Dios en su oración. La revelación más divina y más grande que puede haber en esta hora es cuando usted ora. Dios se va a revelar. Dice, y me buscaréis. No solamente va a orar, sino que después de orar, va a tener una revelación para buscarlo por el resto de su día. ¿Cuántos están sedientos de su amor? ¿Cuántos están sedientos de su palabra? ¿Cuántos están sedientos de que Dios se revele en esta hora? ¿Cuántos están sedientos de que esa miseria en la que estamos, Dios va a proveer? Dios va a sacarlo. Dios va a sacar a mi familia. Dios va a sacar todas las promesas de Jehová se van a cumplir. Amén. Hello, no es para siempre. ¿Sabe por qué el enemigo nos ataca? ¿Sabe por qué el enemigo lo ataca? Porque usted tiene un llamado. Amén. ¿Sabe por qué empieza a atacarlo cuando va a la casa de Dios? Porque sabe el poder de Dios en su vida. Amén. Hello. Dice que nuestros labios tienen poder de vida o muerte. En esta hora no es para estar dudando del poder de Dios. Esta hora es para alabarlo y decirle, sí, Señor. Me someto a tu plan, no a mi plan. Me someto a que mis oraciones tú las escuchas y no solamente me buscaréis y me hallaréis. Porque cuando me buscaréis de todo corazón, tienes que buscarlo de vuestro corazón. No lo busques cuando tengas necesidad. No lo busques cuando pasen problemas. No lo busques cuando tengas todo. Búscalo en todo momento. Y seré hallado, dice. Y seré hallado por vosotros. Cuando usted lo busca, Él va a ser hallado. Pero si nosotros no buscamos de Él, no vamos a ser hallados. No vamos a tener una revelación. Dice que un pueblo sin visión muere. Una ciudad sin visión muere. Una persona sin visión no va para ningún lado. Usted tiene que tener una visión completa del amor de Dios. Dice